Para los que me preguntan qué edición es edición 2016, es la única que hay. O sea que en ese sentido no se van a equivocar. En las cuestiones de derecho de familia que no están en el libro de USAL, utilizamos el libro de Boggiano, siempre una edición posterior al 2015, por una cuestión de que no me estudian el código viejo. Eso siempre tengan cuidado cuando tomen algún texto o algún trabajo para leer, ¿sí? Fíjense la fecha para ver, digamos, de qué código estamos hablando, ¿no es cierto? Si el código de Vélez o el código nuevo. Ustedes me dirán, profesora, ¿para qué hay que estudiar el código de Vélez? No es que hay que estudiar el código de Vélez, sino que mucha, sobre todo jurisprudencia que aplicó el código de Vélez, la interpretación de las reglas que se hicieron en ese momento, hoy en día han pasado a ser letra del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, la fuente viró de lo jurisprudencial a ser fuente legislativa en el nuevo código. Entonces yo siempre digo que este nuevo código, que ya el otro día me preguntaba una amiga, ¿cambió el Código Civil? Le digo, tenés 10 años de atraso, mi amor. Cambió en 2015 el Código Civil. El 1 de agosto cumplió 10 años el Código Civil. Uno sigue siendo código nuevo, tal vez porque la mayoría de nosotros, no ustedes, sino nosotros, ¿sí?, estudió el Código de Vélez. Y entonces uno tiene la costumbre de decir código nuevo, viendo que el de Vélez tuvo más de 100 años y este tiene 10. ¿Sí? Entonces, a mí me ve un nene en el jardín y me dice abuela, más o menos. ¿Está? Si ustedes me dicen abuela, serán eyectados por la ventana. No. Pero 2 puntos menos seguro. Eso es de ya. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ese código civil y comercial que nosotros vamos a estudiar, lo estudiamos un poco al revés, o sea, estudiamos jurisprudencia anterior al código, porque no tenemos tanta jurisprudencia nueva, pero sí tenemos mucha jurisprudencia anterior que nos sirve para interpretar por qué el código dice lo que dice. ¿Sí? Porque se basa en doctrina y jurisprudencia consolidada anterior a la sanción del Código Civil. Bien, esto en cuanto a la bibliografía, que se complementa, y no por ello menos importante, todo forma parte de la evaluación, con material que nosotros subimos más actualizado, algún fallo nuevo, algún fallo viejo, pero completo, no simplemente un resumen del libro, guía de preguntas, trabajos prácticos, etcétera, todo material, PowerPoints, todo material que subimos a Google Classroom. Si ustedes habrán visto sus mails académicos, hace un rato les llegó una invitación para sumarse a Google Classroom. En esa invitación, ustedes se linkean desde el mail de la facultad o con el mail de la facultad, si no van a tener muchas dificultades para acceder. Y con el mail de la facultad o desde el mail de la facultad, ustedes hacen doble clic en ese mail que les llegó desde el campus, hacen doble clic, se suman al Classroom y ahí nosotros usamos todo nuestro intercambio a lo largo del curso. Trabajos prácticos se presentan por ahí, les llega también el trabajo práctico por ahí, siempre va con notificación al mail, una vez que se linkearon a Google Classroom, todo lo que nosotros escribimos ahí, todas las publicaciones que se hacen ahí, nuevo material, todo automáticamente les llega un mail al mail académico. Entonces ustedes dicen, llegó un mail, publicaron algo en Classroom, miremos. ¿Sí? Y de esa manera nos mantenemos comunicados. Comunicados también para cuestiones administrativas que puedan surgir, qué sé yo. Se cortó la luz en la facultad, chicos, pasamos la clase a virtualidad. Porque ustedes se imaginan que si se corta la luz no podemos dar clase. Ahora no se suspende la clase, se pasa virtual. ¿Está? Hay
paro de administrativos no docentes, que ahora con todos los temas a veces hay, y la facultad en esos momentos, sobre todo en los horarios extremos, y el nuestro es uno de ellos, es la noche ya. Puede estar muy cerrada la facultad, puede tornarse un poco peligroso, entonces pasamos la clase a virtualidad. Si hay paro de trenes, no pasamos la clase a virtualidad. Si hay paro docente, venimos a dar clase. Si hay paro de subte, venimos a dar clase. Si hay paro general de transportes y colectivos, si no hay colectivos, pasamos la clase a la virtualidad. ¿Está? Para eso también nos sirve Google Classroom, porque tiene un cosito que se llama Google Meet, hacemos tic tic ahí arriba y también estamos conectados. ¿Sí? O sea, las clases no se suspenden. Somos varios, la doctora Usal está al frente, digamos, de la cátedra y va a compartir varias clases con nosotros. Clases que van a estar a mi cargo, clases que están a cargo del doctor Campero. La doctora Bilinkis es nuestra mano derecha, la que nos ayuda con toda la organización de todo, la que nos termina conociendo de arriba abajo, abajo para arriba y para todos los costados. ¿Sí? Así que bueno, nosotros somos un equipo de trabajo y los evaluamos de manera integral a ustedes. Esto me pasó el cuatrimestre pasado, de nuevo, hacía varios cuatrimestres que no pasaba. Se evalúan los trabajos prácticos. Ustedes piensan que no, porque ustedes piensan que nunca me dicen nada. Si no le dicen nada, la regla es no news, good news. ¿Sí? El problema es cuando les decimos, porque si les decimos es que el trabajo está mal, lo tienen que volver a hacer. Los trabajos prácticos son de fijación para que ustedes los ayude a transitar la materia, a aprenderla mejor, como dice la doctora Usal, aprender con H, a meterla dentro del cerebro mejor, procesarla mejor. Para eso son los trabajos prácticos. ¿Sí? Pero esos trabajos prácticos, en el hacer de ustedes, hoy forman parte de la evaluación. Quiere decir que alumno que no hace, alumno que baja la nota. Alumno que hace, alumno que sube la nota. ¿Sí? ¿Está? Pero también puede bajar la nota. ¿Sí? El cuatrimestre pasado me pasó que de 5 trabajos prácticos había alumnos que habían entregado 2. Entonces me dicen, mi parcial estuvo para más. Sí, estuvo para más, pero tenés 2 TP. O sea, tu promedio da 7, pero tenés 2 TP de 5, o sea que tu nota es 6. ¿Sí? Porque una nota está abajo. ¿Sí? Lo mismo con la asistencia. La asistencia, nosotros controlamos asistencia, tomamos asistencia. La materia es cursada. Eso significa que no es lo mismo un alumno que vino casi todas las clases a un alumno que viene esporádicamente. ¿Está? Eso repercute en la nota final. A lo mejor, mismas 2 notas de examen, y un alumno termina con 7 y otro con 6. Sí, pero él tiene 8 faltas y vos tenés 2. Entonces vos tenés 7 y él tiene 6. 8 faltas es el máximo por reglamento. ¿Sí? Si tienen alguna razón que justifique la inasistencia, cuestiones de salud, cuestiones laborales, mandan los comprobantes, la doctora Bilinkis procesa, ¿sí? Y justificamos la inasistencia. Eso significa que entonces yo tengo 5 justificadas más 8 son 13. No, pues entonces no vinieron nunca. Les contemos 5 entre parciales y final. ¿Sí? Son 30 clases más o menos. 5 entre parciales y final. Faltaron a 13, ¿cuántas vinieron? ¿Está? Que esté justificada significa que para nosotros no computa la cantidad de faltas de manera negativa en la nota de ustedes. No, es un alumno que faltó mucho, pero lo que pasa que, no sé, trabaja, tuvimos caso a azafata, por ejemplo. Y bueno, a veces le tocaba que el vuelo se demoró y estaba en el medio, estaba volando por ahí cuando nosotros estábamos en clase. Bueno, se comprende. Temas médicos. Tuve una apendicitis, tuve 15 días fuera, bueno, se comprende. ¿Sí? Pero eso no significa que después puedan faltar 4 o 5 faltas más, porque si no ya directamente libre la materia. Ahí la materia es cursada.
Por eso los trabajos prácticos, por eso el seguimiento de la asistencia, pues la materia es cursada. Y nosotros evaluamos todo el desarrollo del curso. No solamente la foto de los 2 exámenes, porque si no, chicos, la verdad, todos debemos tener cosas más interesantes que hacer. Les tiramos el material, le mandamos mensajitos por Classroom, lean el libro de USAL y vengan al día del parcial. ¿No? Sería todo más fácil. No es libre, es cursado. ¿Está? Eso significa, nosotros venimos todas las veces a dar clase, ustedes tienen que cumplir con los requisitos de una materia cursada. Venir a cursar, cumplir los TP, leer un fallo cuando uno les pide que lean el fallo que nosotros mandamos a leer y que se nota que nadie lo leyó, porque siempre vieron uno dice, no lo leo yo, pero a ver, tantos somos que alguno lo va a leer. Y todos pensaron lo mismo y no lo leyó nadie. Ese fallo se transforma en un trabajo práctico. Hoy a la mañana me preguntan, ¿cuántos TP son? 4 o 5 en todo el cuatrimestre. Sí, no son tantos. No es una cosa agobiante, un trabajo cada 20 días. ¿Sí? De la primera parte, por ejemplo, el parcial cae el 6 de octubre, de la primera parte tienen 2 TP. Máximo 3, porque normas, nosotros hacemos un ejercicio en clase, si vemos que necesitan más, hay un refuerzo con un TP. Si no, si vemos que se entendió, ya está. O sea, 2 o 3. De acá al 6 de octubre. 2 meses, 3 trabajos no es la muerte. ¿Sí? Pero bueno, a veces puede ser alguno más. Por ejemplo, normas, vemos cómo están. Si vemos que ya pasó, está. Y si vemos que necesitan, damos algún ejercicio adicional. ¿Sí? Bueno, Classroom ya avisé. Ya lo vieron todos en el mail. Si tienen algún aviso que mandar, también se pueden comunicar por Classroom. En general traten de no hacerlo público para todos, sino que puedan mandar por contacto privado a alguno de nosotros conectados, que también se puede. Sí, porque ustedes en el Classroom pueden copiar el mail de alguno de nosotros y mandarnos el mail, y entonces se comunican con nosotros. Después, a ver, parciales. Parciales son 2. Sí, allá atrás. Perdón, ¿los trabajos son grupales? No, individuales. Gracias. Individuales si tienen una fecha de vencimiento. De nuevo, si hay una razón justificada, nosotros la entendemos. Ahora, siempre digo yo, más vale tarde que nunca el TP, ¿sí? Pero no es lo mismo un TP entregado a tiempo que un TP tarde. ¿Está? Y ustedes acostúmbrense que esta profesión nuestra, que ustedes están estudiando acá en la facultad, es una profesión con vencimientos. Y con vencimientos peores que el de la tarjeta de crédito, chicos. Porque se venció, perdieron el derecho a apelar. No, ay, señor juez, lo que pasa es que ese día yo estaba llevando a mi hijo al jardín y justo la niñera faltó y yo no pude subir el escrito porque cuando llevé el chico eran las 9 y cuando volví ya habían pasado las 9:30. El señor hubiera subido el escrito a las 12 de la noche. O sea, no hay ni excusa. Es una guillotina los plazos en la profesión. Nomás, por algunos abogados encabezamos con los cirujanos, cardiocirujanos y neurocirujanos, con esos 2 cirujanos, los abogados encabezamos el ranking de infartos. No es para que dejen la profesión, pero es heavy el tema de los vencimientos. Nosotros no lo hacemos tan heavy, pero los queremos acostumbrar a que los plazos en nuestra carrera tienen un significado, no es lo mismo hoy que dentro de 5 días, ¿sí? Bien, a ver con qué otra cosa los torturamos. Los parciales. Ahí es el elemento de tortura mayor. Sí. Son 2. El primero es escrito, el segundo es oral. Los recuperatorios son orales. En el cronograma hay puesto una fecha tentativa de recuperatorio. Digo tentativa porque el recuperatorio se hace siempre una semana después de que se entregan las notas. Y en general avisamos una clase antes que la clase siguiente entregamos las notas. ¿Sí? Para que si alguno quiere pedir revisión de examen, tiene la clase del medio, ¿sí? Para pedir la revisión. La revisión se pide el día que se da la nota y se trae el parcial a la clase siguiente. Si ustedes el día que se da la nota no van a
estar, por las razones que fueran, le piden a algún compañero, si me saqué menos de tanto, pedí revisión. ¿Sí? O mandan un mail diciendo ese mismo día, o al día siguiente a la mañana más tardar, no primera. ¿Sí? Profesor, yo quiero ver mi examen. Porque nosotros el día de la revisión venimos con los exámenes de los alumnos que nos piden revisión. Los exámenes son documentos, nosotros no nos gusta pasear documentos inútilmente. Traemos lo que nos piden. Sí, pero yo ese día falté. Están avisados desde hoy cómo es la metodología. Nosotros no damos las notas de golpe, decimos, la clase que viene traemos las notas. Y esa clase se dan las notas y a la semana es el recuperatorio. Es tic, tic. Bien reglamentarista, parecemos escribano en esas cosas, ¿sí? Entonces, el primero es escrito. El segundo es oral. La metodología de evaluar es la misma. A todos se les pregunta un punto o 2 puntos dentro del cronograma, ¿sí? Ustedes ya tienen el cronograma en el Classroom. Entonces, por ejemplo, no sé. Uno va a hablar, qué sé yo, calificaciones. ¿Sí? Si hablamos de las calificaciones, ¿en qué hora de calificaciones está el concepto de las calificaciones? Teorías para resolver el problema de las calificaciones, origen jurisprudencial del problema de las calificaciones, calificaciones en el código y en los tratados. Cada uno tendrá un punto o 2 puntos de ese tema. En general en el escrito tomamos 2 puntos de ese tema, en el oral es 1. ¿Sí? Y vamos viendo cómo lo van desarrollando y ahí vemos si seguimos con el tema o cambiamos de tema colateralmente para que no sigamos hundiendo el barco. ¿Sí? Sí. Entonces, el parcial escrito es a desarrollar. No. Okay. O sea, No es calificaciones. Calificaciones, concepto. claro. Si yo pregunto calificaciones, concepto, el origen jurisprudencial no me importa. Entonces no es a desarrollar y ustedes escriben todo lo que saben de calificaciones. ¿Se pregunta concepto? Responden concepto. Sí, perdón, mi pregunta era si era pregunta y respuesta, no es que hay otro método de, no es que va a haber un multiple choice para ver falso, no. No, multiple choice no, porque la doctora Usal no le gusta los multiple choice. Okay. Por el bien de ustedes, mejor que no sean multiple choice. En la pandemia tomábamos multiple choice porque se copiaban un montón. Total, ustedes no eran los alumnos de la pandemia, así que lo podemos decir. Se copiaban muchísimo, entonces tomábamos multiple choice. Difícil aprobación en multiple choice, tuvimos que cambiar de método y tomar casos, porque si era como tomamos siempre se copian, si era multiple choice no aprobaba nadie. No, porque no es un tema de lectura. ¿Sí? O sea, no sé, una pregunta, teoría en materia de calificaciones. Y uno mete en el multiple choice las teorías para resolver el reenvío. La mitad me pone las teorías del reenvío y no me invocan a una sola teoría de calificación. Sí. Ay, pero yo pensé que preguntaba del reenvío, pero decía calificación. O sea que en algún momento con el choice vira, así que no resulta el choice. Okay. No les resulta a usted, es más, a mí y al doctor nos gusta tomar oral, no nos gusta tomar escrito. Pero es un horario muy difícil para conseguir aula. Y somos 1 millón. Después, en el segundo examen, va decantando. La mitad por ¿Sí? Pero no porque nosotros, digamos, los estudiemos, sino que muchos se van solos. Se les complica las otras materias, no sé qué, no sé cuánto, no entendí, no hay que... O sea, el examen es más conceptual y no un caso práctico de aula. Por ejemplo, se casan 2 acá, conviene ser Caso práctico en el examen escrito no hay. En los TP sí. En los TP sí. sí, claro. Caso práctico puede estar más relacionado con la segunda parte de la materia, porque ahí ustedes saben la parte especial. Para el examen oral y todo eso. Para el examen, para la parte especial sí, Está bien. pero nosotros preguntamos conceptos. Sí, preguntamos conceptos. Nos parece importante saber los conceptos, porque uno no puede aplicar a resolver un caso si no sabe el tema. Para resolver el caso primero tiene que saber el tema. Entonces la parte general, que son las herramientas con las cuales nosotros abordamos los casos, tienen que saber conceptos. Cuando tienen elementos para resolver casos, que es con la parte especial,
donde saben cuál es la ley aplicable al matrimonio, cuál es la ley aplicable al régimen patrimonial del matrimonio. Yo ahí te puedo decir, bueno, si dos personas se casan así, así, y tienen bienes acá y allá, ¿cuál es la ley que se aplica? Yo ahí te lo puedo preguntar en la segunda parte, en la primera no. Porque me vas a decir, no sé cuál es la ley aplicable a la ley del matrimonio. Y vas a tener razón. Entonces, el primer parcial en ese sentido es mucho más conceptual, aunque preguntamos muchas veces ejemplos. ¿Sí? Ejemplo de norma de conflicto, dame ejemplo de punto de conexión, qué sé yo, clasificación de los puntos de conexión, personales, reales, relativos a los actos, ok, o conductistas, ok, perfecto. Dame un ejemplo. ¿Sí? Y ahí sabemos si lo entendiste o no. ¿Sí? Si me decís, le quiero explicar con un ejemplo, ok, listo, pero dame el concepto también. El ejemplo explica el concepto que tenés. Si no tenés el concepto, mal podés entender por qué eso es un ejemplo de lo que estás, si no sabes de lo que estás hablando. ¿Se entiende? Bueno, pero ejemplos sí preguntamos en el primero. Resolución de casos en el primero no. En el segundo puede haber alguno que le toque alguna pregunta con resolución de casos. ¿Sí? En el primero, los casos pasan por jurisprudencia. ¿Está? Que ya van a ver los TPs relacionados con la jurisprudencia. Resolvemos el TP en clase de jurisprudencia, en la clase de repaso. Así que los casos pasan por la jurisprudencia en el primero. Bien, exámenes. Recuperatorio, los recuperatorios son todos orales. Ahí somos menos, así que nos arreglamos con el aula. A nosotros nos gusta tomar oral porque en el oral nosotros podemos reconducir cuando vemos que ustedes están yendo al pasto. ¿Sí? Te pregunté fraude, me estás hablando, me parece, de otra cosa. Entonces frenan, vuelven a pensar y dicen, ay, sí, esto era orden público. Y entonces, recalculando. Pero en el escrito no, si me pregunté fraude, ¿hablaron de orden público? No. Chao. Muy bien, chao. Hay oportunidad. Vamos a dar dos particularidades de una particularidad que tiene cada recuperatorio. Recuperatorio número 1, primer parcial. Nosotros le permitimos a los alumnos en el primer parcial, porque justamente el primer parcial son las herramientas con las que se abordan y se resuelven los casos sin privatistas. En el primer parcial nosotros le permitimos a los alumnos que tienen 4 o 5, ¿sí? 4 o 5, que puedan volver a rendir sin poner en juego el tener la materia aprobada. O sea, si se sacan en el recuperatorio 6, bien. Se sacan 4 y tenían un 5, les queda 5. ¿Está? Eso en el primer parcial. En el segundo no, pues no tiene sentido porque estamos al lado del final. ¿Quieren levantar nota? Vengan al final. ¿Está? Pero en el primer parcial, nosotros con eso logramos que muchos que están flojos vuelvan a estudiar. Y ese volver a estudiar nos ayuda mucho a poder seguir adelante con la materia. Porque muchos agujeros en la primera parte les dijo la doctora usar el ejemplo de la pared. ¿No? Bueno, mírenlo en el video que está. Esta materia es como una pared. Yo digo que sí, dijo de los ladrillos. de los ladrillos. Ya perdimos la memoria. Ya le conozco es una pared que van poniendo hileritas de ladrillos. Si yo voy poniendo hileritas de ladrillo, acá dejo un agujero. ¿Sí? Después sigo tejiendo, acá dejo otro agujero. La pared se vuelve frágil. Sí, bueno, un alumno con 4 o 5 tiene muchos agujeros en su pared. Entonces yo tengo miedo que se caiga. Para que no se caiga, les doy un tiempo extra y que vean cómo meten ahí ladrillo, cascotito, cementito, algo que sostenga un poco mejor esa pared. Para poder seguir construyendo arriba. Si no, tengo miedo de que cuando construyamos un poquito más, se haga ¡pum! Y colapse. ¿Está? Entonces le damos esa posibilidad en el primer parcial. En el segundo no tiene sentido porque estamos al lado del final. El que quiere venir a levantar nota viene en el final. El reglamento dice que cualquier alumno puede venir a rendir el final, aunque sea, digamos, de manera optativa, porque haya promocionado la materia y se queda con la nota y se saca en el final. Se sacaron un 6 de promedio. ¿Quieren levantar nota? Vienen al final, sacan un 9 en el final, perfecto. ¿Sí? No se da la mayoría de los casos, pero bueno, si alguno quiere, tiene la posibilidad.
En el primer parcial esa posibilidad no está, nosotros se la damos a los que tienen 4 o 5. Yo tengo un 7, por el promedio quiero un 9. Bueno, si querés mediar recuperatorio, sacate la nota que te sacás. Si te sacás más, te sacás más, te sacás menos, te sacás menos. Tema tuyo. ¿Sí? Pero a los que están flojitos, nosotros tratamos de incentivarlos a que vengan. Segundo parcial es muy cerca ya de cuando terminan las clases. Viene el segundo parcial, después no tenemos no tenemos clase, creo que ya ahí nos estamos cayendo del curso directamente. Tenemos recuperatorio y a los 3 días es el final, como dice el reglamento. 5 días para el recuperatorio, 3 días para el final. Ahora, nosotros a veces van a encontrar que nosotros le decimos, mira, la verdad que vení directamente el día del final mejor. Cuando nosotros decimos eso es porque nos damos cuenta, y a veces yo le digo, si tenés tiempo, qué sé yo, tenés una semana de vacaciones y te vas a dedicar todo el día a leer la batería, ok, si no venía el día del final, ¿qué pasa? El alumno que se queda fuera en un recuperatorio está fuera del curso. El alumno que se queda fuera en el final tiene la posibilidad de regular a marzo. ¿Sí? Entonces, como nosotros somos siempre otra oportunidad, preferimos, cuando vemos que alguien está ahí a punto de quedarse afuera en el último momento, le decimos, mejor, si ustedes quieren venir al recuperatorio, nosotros venimos el día del recuperatorio. Hay alumnos que no rinden el día del parcial porque se les dobló la uña y no vinieron el día del parcial y vienen directamente al recuperatorio. O sea que no es por nosotros igual tenemos que venir. ¿Sí? Es porque a veces nosotros sentimos que tenemos experiencia en esto. Bueno, no sé cuándo, pero yo empecé en el año, no voy a decir porque yo no digo las edades ajenas, pero yo empecé en el año 97 a dar internacional privado. El que dice que no había nacido tiene 3 puntos. Sí, vos no habías nacido. 3 puntos menos. Anotala, por favor. Bueno, a ver, yo empecé en el 97 a dar derecho internacional privado. Créanme que ya tengo un ojo clínico como para saber si en una semana levantan o no levantan. Entonces, si yo te digo, vení el día del final, no te estoy perjudicando, te estoy haciendo un favor. Ahora, si ustedes quieren venir igual al día del recuperatorio, vengan al día del recuperatorio. A lo mejor nos ha pasado que hay casos que nos sorprendieron. En la mayoría de los casos, lamentablemente, no nos equivocamos, porque la experiencia marca que uno ya más o menos va dándose cuenta. El otro día en el intensivo, un alumno que venía, no me acuerdo si de Corrientes o venía de una provincia del litoral. Y me dice, yo me enteré tarde que me asignaron el intensivo. Y yo digo, uy, te perdiste 7 clases ya. Me dice, sí, pero no puedo seguir viniendo. Sí, bueno, seguí viniendo. Lo que no sé es cómo vas a remontar todos los temas que ya dimos. No, yo me pongo al día. Obviamente no se presentó al final. Y a las 3 días que estaba viniendo a clase me dijo, profesora, no puedo. Le digo, yo no te quise desanimar de entrada, pero la realidad es que, o sea, en un intensivo, 1 semana y media, es haber faltado un mes a la cursada. ¿Viste? No, o sea, si la cursaste varias veces y venís al intensivo porque la querés sacar, pero ya la viste alguna vez, puede ser. Pero si no, de una, haberse perdido 7 clases de esta materia distinta de otras, no sé cómo vas a hacer. Me dice, no, usted no me lo dijo, pero yo me di cuenta solo. Así que por eso también nosotros insistimos en que vengan. Esta clase parece medio inútil porque todos los avisos parroquiales son muchos, pero me gusta que las cosas queden claras desde el primer día. ¿Qué más nos falta? Certificado de examen. Certificado de examen se piden por sistema el día del examen y se firman después de que se entregaron los exámenes. ¿Sí? No le firmamos certificado de examen a nadie que no rinde examen. Es incompatible un certificado de examen firmado con un alumno ausente. ¿Sí? Ni en ninguna instancia. Alumno ausente está ausente. Si tiene certificado de examen no está ausente, entonces no puede tener ausente, tiene que tener una nota.
Si pidieron el día y no se sienten bien para rendir, vienen, se sientan, listo, lo mandamos a recuperatorio o a final o a donde sea la próxima instancia, pero se sentaron, estuvieron, tú firman la hoja en el caso de que sea escrita, listo. Acá está el examen, acá está el certificado. ¿Está? Allá atrás hay una pregunta, o levantaron la mano. Sí. ¿El segundo examen que va a ser oral es coloquio o individual? A ver, pasan de a varios, pero no es la modalidad coloquio. La modalidad coloquio es preguntarle a ella qué opina sobre lo que dijo ella, eso no lo hacemos. Ella habla sobre, qué sé yo, validez del matrimonio y ella habla sobre el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Está? Son distintos puntos dentro del mismo tema del cronograma, distintos puntos del programa. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta sobre las cuestiones administrativas? Creo que está todo, ¿no? ¿Todo claro? Bien. Entonces, avancemos. ¿Qué hora es? Me queda más tiempo que a la mañana. Afiné el discurso. Bueno, vamos ahora a empezar con el tema académico. Justo llegó el compañero para el tema académico. Te pediste todos los avisos parroquiales, pregúntale a alguno de los compañeros. Sí. No, solamente preguntarle a todos los compañeros cómo nos vamos a manejar en el curso, ¿vale? Gracias. En el final toma todo porque veo que hay una profesora que si te sacaste más de 6 se toma, por ejemplo, la primera parte de tomar toda la segunda. Muy buena pregunta. En el final de diciembre, o sea, en la primera instancia de final, yo les acabo de tomar la materia. Por ejemplo, no sé, si vos tenías un 4 en la parte general y un 6 en la segunda, el promedio es 5. ¿Sí? Pero yo supongo que en una semana no te va a agarrar un ataque de amnesia y la segunda parte te vas a haber olvidado todo. Eso en el final de diciembre. ¿Sí? En el final de marzo va todo para todos. ¿Está? No me importa qué se sacaron en la otra instancia. Si ofrecemos a los chicos que se van regulares a marzo, yo sé que los que cursan en este horario les queda mucho más tras mano esa posibilidad que para los que cursan a la mañana, pero yo igual la ofrezco para todos, la posibilidad que yo tengo. Por la oferta de cursos. En general nosotros tenemos a nuestro cargo el curso de invierno, bueno, ahora va a ser de verano, el de invierno ya pasó. El de invierno lo tuvimos, el de verano probablemente lo tengamos. Entonces nosotros tenemos siempre, por lo general, el intensivo de la mañana. Si alguno de ustedes quiere venir, se llevó la materia a marzo y quiere venir a cursar en el intensivo de la mañana para reforzar algunos temas y quiere dar los parciales a la mañana para ir dando fraccionado y demás, no hay problema tampoco. ¿Y eso sería como el final ahí? Claro, en vez de dar el final, En marzo. en marzo pueden ir dando con el intensivo, porque el final la fecha final del intensivo, que es cuando se da final o segundo parcial en el intensivo, es el mismo día que tomamos los finales de marzo. Entonces, Y eso sin anotarse al intensivo, porque en realidad no te puedes. no, como oyente. Ah, ok. Es ya que nosotros solemos tener a cargo algún curso intensivo, le damos la posibilidad a nuestros alumnos y a los de la doctora Esparza que se llevaron la materia a marzo, que si quieren venir de oyentes a reforzar conocimiento, a hacer preguntas, a lo que sea, que tengan la posibilidad. El intensivo, además, dos de las clases semanales son virtuales. Entonces, algunos alumnos que cursaron me dicen, mire, yo no puedo venir a todas las, sobre todo los de la noche, los de la mañana a veces pueden, pero los de la noche dicen, yo no puedo venir a todas las presenciales, pero a lo mejor a las virtuales sí me conecto. El año pasado tuvimos un chico, que Ortiz se llamaba el apellido, me acuerdo, que se conectó, o sea, digamos, él por trabajo no podía a la mañana venir, pero se conectó a todas las virtuales, porque me decía, yo con el celular sí me puedo conectar. Entonces se conectó a todas las virtuales de la mañana y después, evidentemente, necesitaba un poco de refuerzo, se conectó a las clases de repaso del intensivo y yo todas las dudas que tenía y le fue muy bien después en el final de marzo.
Entonces, no es que el final de marzo es inexpugnable tampoco. ¿Sí? Significa que este año pasó con Mendoza, chico de la noche. Que dio un examen de regulares excelente. ¿Sí? Yo le dije, yo no sé si vos te diste cuenta toda la diferencia entre el final que diste antes y el final que estás dando hoy. Y me dice, la verdad que sí. Me di cuenta que me faltó lo que me faltaba internalizar de la materia. Y bueno, él no vino al intensivo, pero dice que se metió mucho y la verdad que, o sea, esto por qué les digo también, porque a veces uno dice, bueno, les busca dar una segunda oportunidad dándole el regulares a marzo o el otro regulares a agosto y en regulares viene uno a rendir. No, porque en regulares te matan. No, en regulares no matamos a nadie. ¿Sí? Ahora, si van a venir con lo mismo que sabían en el final que les fue mal, y seguro van a tener el mismo resultado. ¿Sí? Si querés que las cosas cambien, tienen que cambiar algo del proceso. ¿Está? Pero damos incluso esa posibilidad. O sea, demos todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes internalicen la materia, comprendan la materia y puedan sacar conclusiones válidas para resolver casos de privatistas multinacionales de manera adecuada. Ese es nuestro objetivo. Así que todos de nosotros van a tener a disposición. Incluso tenemos en el cronograma, van a ver que la parte general tiene una clase de repaso. La parte especial no tiene clase de repaso. No sé por qué ahora terminan tan pronto las clases. Siempre terminaban el 7, el 8 de diciembre, eran 22 de noviembre, el 23 de noviembre, ya me terminó el cuatrimestre. Y la materia nuestra, ya te ve. La materia nuestra que es eterna, así que justo grabamos todo y después tenemos los parciales, los finales, todo. Porque la entrega de notas, sí, por suerte es el 8 de diciembre. Porque dejan ahora periodo de evaluaciones finales, no sé qué. Entonces se nos complica un poco esa parte. Pero de nuestra parte van a encontrar todos. ¿Sí? Hasta, les decía, pese a que no tenemos espacio para meter una clase de repaso en la segunda parte, a veces usamos la tecnología y con Google Classroom hacemos un sábado a la tarde, un domingo antes del examen, para que se saquen todas las dudas en clase virtual y vienen al otro día más llavecitos. ¿Sí? Es para sacarse las dudas del último momento cuando están caminando por las paredes. No escriban dudas, eso me hizo acordar otra cosa, no escriban dudas por Classroom ni por mail. Las preguntas se hacen en clase, sirven para todos y escuchan todos. ¿Está? No porque no queramos responder por mail, el tema es que se arman cadenas después. ¿Sí? Primero dijimos no respondemos por Classroom, si hay alguna duda manden por mail. Después resulta que parecen que los mails también recirculan, pero recirculan parcializados. Entonces terminan vinculando una cosa que dijimos para un tema puntual con algo que no tiene nada que ver. ¿Vieron como cuando van en los hilos de comentarios de que si uno lee todo dice ¿cómo este opinó tal cosa? ¿Cómo llegamos de acá hasta acá? Bueno, entonces por eso eliminamos toda posibilidad de preguntas virtuales. Las preguntas en clase. Para eso está la clase. Allá alguien tenía una mano levantada con una pregunta. Sí, me quedé pensando con lo que dijo de las aulas y consulto por las dudas. El oral, el segundo parcial, ¿se respeta el horario de cursado o se empieza antes? No, en general se respeta el horario de cursada y nos extendemos un poquito más. Si vemos que somos muchos, empezamos antes, pero empezamos antes con voluntarios. Si hay voluntarios, empezamos antes. Y si no, nos quedamos hasta que las velas no atan. ¿Qué vas? Gracias. Nos hemos quedado una vez 11 de la noche. 11 de la noche, que nos vinieron a buscar. Sí. Y las notas que tampoco se dan por... Las notas tampoco se dan por Classroom ni por mail. Porque también eso, no a nosotros, pero a otros profesores les ha pasado que los alumnos, no ustedes, porque ustedes son todos buena gente, pero los alumnos, algunos han cambiado notas cuando se han pasado por mail claro, Bedelía recomienda no pasar notas por sistemas digitales, salvo publicar lista cerrada en PDF. Entonces,
directamente las notas nosotros decimos un día, una clase antes, tal día se van a dar las notas, se dan ese día las notas, y Santas Pascuas todos notificados, ¿está? Profesora, yo falté, ¿me puede dar la nota? No, venía a la clase siguiente y te la damos. ¿Sí? Y si no, o sea, digamos, en la era de la tecnología, pedirle a un compañero que diga, a mí me pidieron que me dé la nota de fulano, que me le lleve la nota a Mengano, ¿me puede decir que tomo notas? Sí. El tema de la revisión, ¿puede ser para ver las correcciones, no para cambiar la nota? O sea, Sí. Ah. Puede ser, pero no las correcciones. No hay problema. Pero la tienen que pedir nosotros no traemos todos los parciales y repartimos todos los parciales y demás. Es una cosa, o sea, los exámenes son documentos, es una cosa muy escritural. Vamos uno por uno, los sentamos después de la hora en banquitos medio separados y demás para que los vean. O sea, no, tampoco es una cosa así que, ay, les trajimos a todos los parciales, ahora me dan todas las hojas, me cambiaron las hojas. No, pues si no me tengo que convertir en un policía que no quiero. ¿Está? Entonces lo hacemos más controlado a los que necesitan de verdad revisar. ¿Está? Pero sí, no necesariamente, a veces es un cuestionamiento. A veces yo me voy con la idea de que escribí todo maravilloso y me saqué un 4 y digo, ¿por qué? ¿Dónde fallé? ¿Qué pasó? Bueno, a este chico le pasó esto. Este chico que yo les decía. Dice que el ida y vuelta que tuvimos después del examen, donde yo le dije, mira, te faltó esto, se puso todo el mes sobre esto y dio después un final que nada que ver con el primero. Así que en eso estamos también abiertos a responder todas las dudas que sean. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está claro cómo se va a desarrollar el cuatrimestre? Bueno, hoy tiramos todos los palos. No es para que se vayan todos corriendo a renunciar a la materia, sino para que tengan claro que esta materia es una materia diferente. Tiene la dificultad de lo diferente. ¿Sí? Si yo nunca comí con palitos chinos, no es lo mismo que comer con cuchillo y tenedor. O sea que tengo que aprender a comer con palitos chinos. No, pero yo sé manejar los cubiertos, sí, pero los cubiertos son una cosa y los palitos chinos son otra. Y si a mí me dan palitos chinos para comer fideos, seguro que hago un enchastre, pero menor. ¿Sí? Aunque me paso la vida comiendo fideos, así estamos redondos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Quién me puede definir qué es el caso de un privatista multinacional que vieron el otro día con la doctora Usari? ¿Cómo se define el caso que es objeto de nuestra materia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho internacional privado? Si hablan todos juntos, tenemos un problema que no los escuchamos. Sí. Yo tengo anotado que es decir, que contiene elementos conectados con más de un estado, o sea que tienen que ser dos o más, por nacionalidad, domicilio, localización de bienes, lugar de registro, y que puede generar conflictos tanto de jurisdicción como de ley aplicable. Bueno, bastante acertado lo suyo. Esto, o sea, digamos, cuando vos decís nacionalidad, domicilio, etcétera, esas son las circunstancias multinacionalizadoras que son las que generan estas conexiones, ¿sí?, con más de un estado. El caso de un privatista multinacional es justamente aquel que está fáctica o socialmente, es decir, fáctica por hechos, y ahí viene lo que vos anotaste, domicilio, nacionalidad, o conductualmente, sí, socialmente, la conducta de las partes es la que hace que se esté conectado con más de un estado, ¿sí? Una parte quiere adquirir un bien que está situado en otro territorio, que se celebre un contrato cuyo objeto se va a cumplir en un territorio distinto al del domicilio de las partes. O sea, el caso de un privatista es un caso que está conectado con más de un estado desde los hechos del caso, y eso hace que ese contacto con más de un estado también pase al plano jurídico. Entonces está conectado con más de un derecho. Y si está conectado con más de un derecho y con más de un estado, este caso es posible que genere conflicto de jurisdicciones y conflicto de ley aplicable. Es decir, que
yo tengo que responder cuando voy a resolver un caso de un privatista multinacional. 2 preguntas, y miren cómo estoy de loca, ¿no? 2 preguntas. ¿Cuántos dedos son? Porque en realidad son 3 patas del derecho internacional privado. 2 preguntas fundamentales, fundamentalísimas, y una tercera, no por ello menos importante, aunque quizá más moderno en el análisis. La primera es cuál es el juez competente. Si yo no sé cuál es el juez competente, no puedo seguir en mi análisis. Porque la jurisdicción es el ángulo desde el cual yo abordo el caso, desde el cual yo miro si estas circunstancias multinacionalizadoras son relevantes o no para salir del ámbito local y pasar a la cuestión al derecho internacional privado. Entonces, es importante que yo sepa ante qué jurisdicción voy a litigar, ya sea en lo concreto, porque tengo un conflicto, o aunque sea en lo hipotético. Bueno, pero si esto se conflictúa, ¿dónde se plantearía ese eventual litigio? Algo que el abogado a veces tiene que hacer preventivamente, proyectando lo que la doctora Usal dice, proyección en bloc del caso de un privatista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el juez competente? Inmediatamente ubicado cuál es el juez competente, tenemos que ubicar cuál es el derecho aplicable. Yo lo veía y no lo veía arriba, digo. Una vez que yo encontré cuál es el juez competente y cuál es el derecho aplicable, viene una tercera pregunta, que insisto, siempre decimos, bueno, son 2 grandes temas del derecho internacional privado, pero hay una tercera pregunta que siempre anda flotando ahí en el aire, que está relacionado con el para qué yo voy a averiguar, el juez competente y el derecho aplicable, ¿no es cierto? Y es la eficacia extraterritorial de la sentencia, dictada por ese juez competente, fundada en ese derecho aplicable, pero como el caso tiene contacto con más de un Estado, es posible que la sentencia se tenga que hacer también valer en más de un territorio. Y si yo tengo que hacer valer la sentencia en un territorio distinto a aquel país donde la sentencia fue dictada, tengo que saber qué eficacia extraterritorial va a tener esa sentencia. Esa es la tercera pregunta. ¿Sí? ¿Para qué? Que está relacionada, claro, con el para qué. O sea, ¿para qué yo voy a mover la jurisdicción del juez competente? ¿Para qué voy a andar investigando cuál es el derecho aplicable? Que a veces es una tarea, vamos a ver cuando vemos aplicación del derecho extranjero, bastante difícil para el juez hacer todo eso si después en definitiva la sentencia no va a tener valor en ningún país. Vamos a ver muchas soluciones del Código Civil que dicen siempre que tienda a una sentencia eficaz, siempre que se garantice una sentencia eficaz, siempre que se pueda establecer una sentencia eficaz, siempre que la sentencia pueda ser eficaz en los territorios donde o sea, siempre volvimos a la eficacia extraterritorial de la sentencia. Las 2 grandes preguntas son cuál es el juez competente y cuál es el derecho aplicable. Pero flota también en el aire una tercera pregunta. ¿Qué eficacia tiene la sentencia que dicta este juez competente fundada en este derecho aplicable en un país distinto que el juez competente? ¿Sí? Esta es la eficacia extraterritorial de la sentencia. Por eso siempre se dice que el derecho internacional privado en realidad tiene 3 patas. ¿Sí? Juez competente, ley aplicable y eficacia extraterritorial de la sentencia. Hasta acá más o menos debe haber sido 5 renglones todo lo que la doctora Usal desarrolló en la clase pasada. Ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros en la clase de hoy. ¿Cuándo empezó a estudiarse para ustedes derecho internacional privado? ¿Cuándo empezamos con esto del derecho internacional privado? Cuando se dio el fenómeno de la globalización. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Estamos muy lejos en tiempos entre unos y otros de ustedes. Uno me dice en el feudalismo y la otra me dice en la globalización post Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos como 10 siglos en el medio. Bueno, en esos 10 siglos trascendió el derecho internacional privado y sigue hasta nuestros días, porque en realidad usted tiene razón, caballero. Sea sólido confíe en su respuesta. Efectivamente, el derecho internacional privado, si bien
se multiplicaron los casos exponencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes con el tema del avión, aunque los aviones pre-guerra mundial eran bastante primitivos. Ustedes piensen que mis abuelos o sus bisabuelos, ¿sí?, para viajar de Europa a la Argentina a lo mejor tardaban 2 o 3 meses arriba de un barco. Después vino una cosa llamada avión, tardaban 12, 15 horas, 20 horas. Más adelante, década del 70, creo, vinieron los vuelos directos. Y a lo mejor de Europa a Argentina hasta el fin del mundo, como decía el Papa Francisco, tardaban 12 horas, 13 horas. Sí. Ustedes piensen que antes de la Guerra Mundial los aviones no tenían tanta autonomía. Entonces hacían un trayectito, paraban. Trayectitos paraban. Trayectitos paraban. El viaje era largo. Claro, al lado de 2 o 3 meses de barco era cortito. ¿Sí? Pero igual era largo. Después viene otra revolución, que es la revolución digital. La aparición, pero sobre todo la masificación del uso de Internet. Que Internet sea de uso masivo, lo que hizo fue multiplicar exponencialmente los casos de un privatista. Hoy en día es mucho más común que haya una compraventa internacional de consumo que lo que era antes de Internet. ¿Sí? Todos ustedes que están acá han celebrado varios contratos internacionales de consumo sin tener la menor idea que hicieron eso. Porque yo estoy segura que muchos de ustedes tienen alguna plataforma de streaming contratada, muchos de ustedes tienen redes sociales, ¿sí? Y todos esos contratos donde ustedes le dan acepto a las condiciones son contratos internacionales de consumo. Pero el derecho internacional privado no empezó ahí, se multiplicó ahí, se masificó ahí. Pero empezó en la edad feudal, donde si ustedes quieren trazar algunos paralelismos, tenemos algunos paralelismos con lo que es la globalización de la que habló la compañera, solo que más acotado territorialmente. ¿Sí? Porque ¿dónde se da el derecho internacional privado? Comienza en el norte de Italia, en el siglo XIII. El Mercader de Venecia, por ejemplo, es un ejemplo. Sí, dijiste el Mercader, me di cuenta. El Mercader de Venecia es una... Antes cuando podíamos les mandábamos a ver alguna película que los ubicara. Hoy en día, como también las películas son tan masivas, tenemos el Mercader de Venecia, los viajes de Marco Polo, la primera temporada de los Medici. O sea, pueden deleitarse con el cine para conocer cómo empieza el derecho internacional privado, porque la realidad es que empieza con los mercaderes del norte de Italia. Esa gente que se movía de una ciudad a la otra, ciudades que estaban constituidas con cierta autonomía. Milán, Venecia, Florencia eran ciudades con reglas propias, con autoridades propias, con normas propias. Y la gente que viajaba, ¿quiénes eran? Comerciantes. ¿Y los comerciantes qué adquirieron? ¿Qué adquirieron los comerciantes? ¿Para qué la gente comercia? Dinero. Los comerciantes se hicieron cada vez más poderosos económicamente, en detrimento del poder de los señores feudales. Eso hacía que los comerciantes se animaran a plantear, por ejemplo, que querían hacer negocios pero con sus propias reglas.
Ah, no sé, yo soy veneciana, a mí las leyes de Florencia no. No, bueno, pero acá estamos en Florencia, así que queremos aplicar las leyes en Florencia. Bueno, está bien, voy a hacer negocios a otro lado, gracias, adiós. No, pará, tan rápido no. Podemos ver qué hacemos. A ver, ¿cuáles son las reglas que vos querés? ¿Sí? Eso lleva a que un autor llamado Acurcio se pregunte, comentando una ley romana que hablaba de que sí, hay que enseñarle a los romanos, hay que enseñarle a todos los pueblos del imperio la religión que San Pablo enseñó a los romanos. O sea, la norma hablaba como de Roma hacia el mundo, ¿no es cierto? Era una norma religiosa, pero hablaba de Roma hacia el mundo. Extraterritorialidad, si quieren, de la religión. Y entonces, no sabemos muy bien cómo se le ocurrió a Curcio a partir de eso decir, y si un ciudadano de Bolonia, Curcio era un italiano del norte de Italia, si un ciudadano de Bolonia se traslada a Módena, ¿qué ley se le aplica? Y ahí empieza con la glosa magna el derecho internacional privado. Porque empezamos a preguntarnos si en Módena se pueden aplicar las leyes de Bolonia. Y ahí empieza la extraterritorialidad del derecho. Porque se suponía que las normas de Bolonia se aplicaban en Bolonia y en Módena las de Módena. ¿Sí? Pero el contexto de Acurcio también empezaba a mostrarle otra cosa. Entonces él se pregunta, ¿es un ciudadano de Bolonia? O sea, ¿por qué uno habla del contexto y por qué habla de las películas de Mercader de Venecia y todo eso? Uno habla del contexto cuando habla de historia, porque ninguna solución del derecho internacional privado era una revelación en un sueño nocturno. ¿Sí? El derecho internacional privado tiene una evolución que tiene mucho que ver con tiempo y espacio, de donde se daba esa teoría. Cuando veamos las teorías en aplicación de derecho extranjero, por ejemplo, que tal vez esa clase la de la doctora Sal, pero si la damos nosotros volvemos, por ejemplo, a por qué las escuelas flamenco-holandesas, ¿sí?, son las primeras que hablan de la aplicación territorial a ultranza del derecho. Y porque Flandes había quedado como cola de barrilete de una España ultrapoderosa, que era la España del siglo XVI. Entonces los holandeses no tenían nada que ver con los españoles, y desde el punto de vista social, cultural, económico, nada que ver con nada, ni religioso. Unos eran protestantes, los otros eran ultracatólicos con la Inquisición. ¿Sí? O sea, nada que ver. Pero España era el reino fuerte. España acababa de conquistar América, tenía todo el oro de América. Eran España versus Inglaterra. Y Holanda había quedado como barrilete de cola por casamiento. Entonces, en ese contexto es que los holandeses dicen, no, nosotros queremos que se aplique nuestro derecho. Y si vamos a permitir otro, bueno, por cortesía internacional. Entonces le decían que sí al inglés, que se peleaba con los mismos enemigos que él. ¿Sí? O sea, todo tiene que ver con el contexto. Por eso vuelvo al origen del derecho internacional privado y vuelvo al contexto de que se da ese origen. Si Italia hubiera tenido un feudalismo fuerte, como sí lo había en Inglaterra, como sí lo había en Francia en ese mismo tiempo, siglo XIII a siglo XV, no se hubiera dado el origen del derecho internacional privado. El origen del derecho internacional privado tiene que ver con un poder feudal debilitado, con un poder mercader fuerte, la burguesía creciente del norte de Italia. Eso se ve muy bien en los dos primeros capítulos de la serie de los Medici. No está Eduardo por acá, ¿no? No. Bueno, las chicas, este es el comentario para las chicas. Lorenzo de Medici en la película es un bombón, así que pueden mirar con la excusa de que la profesora de Derecho Internacional Privado le dijo que miren los primeros dos capítulos. Bueno, entonces,
ustedes ahí van a ver cómo crecen familias burguesas y bajan familias con poder político por sangre, ¿sí? Poder nobiliario. Eso se daba en el norte de Italia, no se daba en otros países. Por eso la aplicación extraterritorial del derecho se da en el norte de Italia. Donde empiezan los que tenían el poder económico a decir, no, yo hago negocio pero con mis reglas, no con las tuyas. No, acá estamos acá, así que yo quiero que se apliquen las leyes de acá. Bueno, está bien, me voy a hacer negocios otro lado. No, claro, la plata no te la llevé. Oye, sí. La plata mueve el mundo, no es de ahora. Entonces, así surge el derecho internacional privado. Estas primeras escuelas estudiaban los estatutos, que eran las normas de las distintas ciudades de Italia, se llamaban estatutos. Y esta terminología un poco quedó en el derecho internacional privado. Van a ver que muchas veces hablamos del estatuto real, del estatuto personal, haciendo alusión a leyes atribuidas por criterios personales o leyes atribuidas por criterios reales o del lugar y situación de las cosas. Estas primeras escuelas se llamaban unilateralistas. Porque miraban las cosas de un lugar, justamente, de un lugar de la cara interna o externa del unilateralismo, ¿sí? Miraban las cosas, ¿se aplica a mi derecho o se aplica al extranjero? Por supuesto que lo que trataban es de ver cómo se podía aplicar su derecho, no el extranjero. Sin embargo, estas primeras escuelas unilateralistas siguen teniendo el valor justicia, ¿sí? Como criterio para resolver casos donde detectaban que se había cruzado alguna frontera. Hacemos un salto en el tiempo. Ustedes cuando leen el libro van a tener todas las distintas escuelas unilateralistas, etc. ¿Eso hay que estudiarlo? Sí. Nosotros damos los puntos más importantes en clase y se profundiza con el libro. Esto ustedes ya lo tienen subido al Classroom por si no consiguieron el libro. La clase 1, 2 y 3 ya tiene el material de lectura subido al Classroom. Esa iba a quedar para más adelante, un poco planteamos y... Pensé que iba más rápido que la mañana, pero... Bueno, hacemos un salto así en el tiempo de varios siglos. Llegamos a Federico Carlos de Savigny, autor alemán, nacido a finales del siglo XVIII, que escribe de Derecho Internacional Privado casi a mediados del siglo XIX. Digo casi a mediados porque en realidad él escribe el siglo XIX, 1830, 1840. Después enseguida se muere Savigny. La obra de Savigny se llama Sistema de Derecho Romano Actual. Es muy importante el nombre de su obra porque es muy ejemplificativo de lo que hizo Savigny en su obra. De Derecho Romano Actual. Vamos a empezar a explicar Savigny y después seguimos la clase que viene. Savigny parte del cambio de método del derecho internacional privado. Yo le dije que las escuelas unilateralistas estudiaban los estatutos. Savigny estudia el caso, estudia la relación jurídica. Y su obra se llama Sistema porque él hace un desarrollo lógico de las cosas. Entonces cambia el método porque cambia el objeto de estudio. En vez de estudiar estatutos, estudia el caso, estudia la relación jurídica.
pero cambia también la forma de estudiarlo. En vez de estudiar con el método inductivo, yendo de lo particular a lo general, Savigny invierte esto y estudia de lo general a lo particular. Y tiene para eso una noción que es básica, que justamente luego el método no se pudo universalizar, pese a que Savigny, ojo, Savigny se llama padre, lo llaman el padre del derecho internacional privado clásico. ¿Sí? O sea, autor súper importante. Muchas de las soluciones de Savigny las vamos a ver en el Código Civil actual incluso. Pero vieron que cuando una película es un clásico es un sinónimo de uno decirle antiguo. Este es un clásico, ya es decir que un poco sos viejo. Bueno, la teoría de Savigny le pasa un poco eso. Han venido teorías superadoras de Savigny. Aunque muchas de las cosas de Savigny todavía prevalecen. Porque fue a la médula del derecho internacional privado. Pero el tema es que la teoría de Savigny funciona dentro de lo que él llama la comunidad jurídica de Estados. Si no hay comunidad jurídica de Estados, no funciona el método de Savigny. Yo les decía a los chicos de la mañana, no sé si se acuerdan de química, que las profesores de química siempre decían, las profesoras, las profesoras, claro, viste, hubiera dicho les profesores. Las profesoras y los profesores de química siempre te decían, bueno, este componente con este otro componente funciona de esta manera y te dan una sigla, CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Todos los resultados estaban sujetos a condiciones normales de presión y temperatura. Y vos preguntabas, ¿y si sube la temperatura? Ah, entonces ya no. El resultado es distinto. A veces estalla, a veces cristaliza, a veces se evapora, qué sé yo, no sé. Pero este A más B da C en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, la regla del conflictualismo, que así se llama la teoría de Savigny, funciona bárbaro dentro de la comunidad jurídica de Estados. Si no existe comunidad jurídica de Estados, hace agua la teoría. ¿Sí? ¿Reglas de conflictualismo? ¿Cómo? Dijo reglas de conflictualismo. La teoría de Savigny se llama conflictualismo. La teoría del conflictualismo funciona en la comunidad jurídica de Estados. Si se rompe la comunidad jurídica de Estados, ya el conflictualismo no funciona igual. ¿Sí? ¿Qué es la comunidad jurídica de Estados? Sí. ¿A qué hora está la mañana? Yo a la mañana de 8:30 a 10. ¿En la otra clase? Sí. De 8:30 a 10 de la mañana. Sí, bueno, si alguna vez tiene algún problema, no sé, tienen que tomar un vuelo a la noche y quieren venir a la clase de la mañana, lo más probable es que en la clase de la mañana se esté dando más o menos el mismo tema que se va a dar en la clase de la noche. Puede ser un poquitito de replay o algo, pero más o menos vamos a paso las dos comisiones. Mientras se muevan en las comisiones que están a cargo mío, está todo bien. Si se quieren mover a otra comisión, ya tienen que ir a académica y todo. Pero dentro de las dos mías no hay problema porque es lo mismo. Bien, entonces, ¿funciona la comunidad jurídica de Estado? La pregunta es, ¿qué es la comunidad jurídica de Estado? Bueno, comunidad jurídica significa que tenemos principios jurídicos comunes. ¿Cómo se llamaba la obra de Savigny? No, esa es la teoría. ¿Cómo se llama la obra? Sistema de derecho romano actual. Savigny encuentra como pilares de esa comunidad jurídica de Estados al derecho romano y al cristianismo. Cristianismo, no catolicismo. Alemán, Savigny, no va a decir catolicismo, protestante. ¿Sí? Pero cristianismo dice que la moral cristiana influyó en las normas europeas y que el derecho romano influyó en las normas europeas. Eso lleva a que cada estado tenga un sistema jurídico propio, pero con principios comunes que el del vecino. Entonces, si nuestros derechos son muy parecidos, son intercambiables.
¿Sí? Por ejemplo, estas dos camperas son muy parecidas, por lo tanto, son intercambiables. Esto es otra cosa, ya no es intercambiable con esto. ¿Sí? Esto es cortito, el otro es largo, yo puedo no querer algo cortito. Ahora, las de ellas son muy parecidas, por lo tanto, pueden ser intercambiables. ¿Está? Donde se rompe la comunidad jurídica de estados, ya esto de que sean intercambiables no funciona. Porque si no tenemos principios jurídicos comunes que hacen que nuestros derechos sean muy similares, ¿qué vamos a intercambiar? ¿Un matrimonio poligámico con uno monogámico? No. Entonces ahí se rompe la comunidad jurídica de estados y entonces por eso la teoría de Savigny funciona si hay comunidad jurídica. Si no hay comunidad jurídica no funciona. Y él decía, perdón que interrumpa, Sí. que estos principios eran a través del cristianismo Y el derecho romano. El derecho romano. Por eso yo les dije que la obra, por eso destaqué que la obra se llama Sistema de Derecho Romano Actual. Porque todas las soluciones de Savigny parten del derecho romano. Savigny era alemán, pero en sus soluciones no parte de los antecedentes germánicos, parte de los antecedentes del derecho romano. Sí. ¿Y será de cualquier comunidad jurídica o la que él opinaba nada más? No, él opina de la comunidad jurídica en la que vive, ¿se acuerdan que yo les dije en su contexto? Ahora, se ha traspolado la teoría de Savigny a todo el mundo, ¿sí? Y uno puede observar, por ejemplo, que nosotros, con Uruguay, Paraguay, ¿sí? Tenemos comunidad jurídica. De hecho, si ustedes ven el Código Civil paraguayo, es casi una copia del Código de Vélez. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar comunidades jurídicas en otros lados. Savigny no las estudió, pero sus seguidores, sus discípulos sí, y observaron este fenómeno de existencia de comunidades jurídicas en otros países. El problema es cuando en el caso se vinculan países que no tienen comunidad jurídica. Y entonces ahí el conflictualismo falla. Por eso no se pudieron universalizar las soluciones del conflictualismo. Savigny tendía a buscar armonizar las soluciones. Entonces, si armonizamos las soluciones, esto se lo voy a haber dicho el otro día al doctor Ursal, si armonizamos las soluciones, todos decimos que, sea cual sea el caso, la capacidad se rige por la ley del domicilio. ¿Sí? Pero después nos encontramos con que muchos países siguen el criterio de nacionalidad y no de domicilio. Entonces se rompió la comunidad jurídica. Y ahí aparecen los fraccionamientos que dan origen a muchos problemas en el derecho internacional. ¿Sí? Si todo fuera comunidad jurídica, tendríamos unificadas soluciones, por lo menos de conflicto, por eso la teoría de Savigny llamaba conflictualismo, buscar el mismo contacto, lo que él llama el asiento de la relación jurídica. Esto vamos a seguir la clase que viene, así que no se preocupen. Pero buscar el mismo contacto, el asiento de la relación jurídica, ese derecho más íntimamente conectado con el caso, de todos los derechos conectados con el caso, el más cercano, el del lazo más fuerte. ¿Sí? Ahí Savigny encontraba el asiento de la relación jurídica y ese resultaba ser el derecho aplicable. Sin importar si es nacional o extranjero. Era sin importar si es nacional o extranjero porque partimos de la regla de que estamos en la comunidad jurídica y que hay intercambiabilidad. Si nos vamos de este mundo ideal de comunidad jurídica, ya esa intercambiabilidad no sirve. Entonces ya ahí sí importa si es mía o es tuya. Y entonces ya ahí empezamos a tener otros problemas porque aparecen justamente los fraccionamientos en el derecho internacional privado. No se pudo universalizar porque no tenemos comunidad jurídica universal. ¿Está? En la época de Savigny, la comunidad jurídica que él miraba, que él estudiaba, como dijo la compañera, era Europa. Y Europa tenía esa comunidad jurídica. Llevada a nivel mundo, en el mundo no tiene esa comunidad jurídica. Pero sí hay sectores que sí tenemos comunidad jurídica y por eso la teoría existe, si no hubiera muerto. ¿Estamos? Bueno, en la clase que viene seguimos con la regla de solución y demás de Savigny. Lean Conflictualismo del libro, vayan leyendo, lo tienen en el Classroom, así que aunque no consigan el libro todavía,
En el cálculo está el material. Ah, esperen, la lista, no se vayan, no se vayan. Allá se fue uno, no se vayan. ¿Avan? Digan fuerte presente, como por ahí no se escucha acá. Albornoz. Alcaide Tapey. Presente. Arrua. Presente. Ainar. Bajino. Bencoraz. Benedetto. Generoso. Benítez. Vázquez. Borja. Bruno. Calderón. Carlos Martín. Castañeda. Cepeda. Chocobar. Yufo. Espinosa. Fernández. Portonispi. Gaetano. Galván. Garaycochea. García Iván. García Juan Cruz. García Chicote. Lanaro. La Torre. López Lorena. López Marlén. Loza. Martínez. ¿Sí? Molina. Se retiró recién. Bien. Neiro. Acá presente. Osuna. Pastor. Paulín. Pellegrini. Pérez. Jessica. La única que hay. Ucheta. Presente. Ríos. Risi. Romero. Roberto. Romero Mercado. Taita. Sinisi. Cirito. Torres. Presente. Tupac. Presente. Bacarela. Presente. Vera.